Muy bienvenidos a la Fe de Jesús, este curso del Instituto Bíblico Nuevo Tiempo. Hoy vamos a juntos aprender un poquitito más acerca de la palabra de Dios, a juntos estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Déjame contarte un poquitito de qué se trata este curso, la Fe de Jesús. Bueno, la Fe de Jesús es un curso que tiene 28 lecciones. Sí, escuchaste bien, 28 lecciones, las cuales vamos a compartir juntos. Cada una de esas lecciones estudia un tema de la Biblia, ¿sí? Hoy vamos a ver, por ejemplo, ¿puedo confiar en la Biblia? Vamos a hablar de la Biblia en sí misma. Vamos a ver qué es la Biblia y si puedo confiar en ella. Querido amigo, querida amiga que estás con nosotros hoy. Puede ser que ya hayas estudiado la Biblia con anterioridad y entonces estas primeras lecciones te parezcan muy básicas, pero déjame decirte que este curso es gradual. Mientras vamos avanzando en lecciones, vamos avanzando en profundidad bíblica. Tal vez es la primera vez que vas a abrir una Biblia, entonces déjame decirte que te vas a emocionar, al igual que yo la primera vez que lo hice. Espero que tengas Biblia en tu casa. Cualquier Biblia que tengas sirve. Si no tenés una Biblia en tu casa de papel, podés descargar una aplicación con la Biblia. Sería buenísimo que me acompañes en cada lección leyendo junto conmigo los textos de la Biblia. Hace muy bien escucharlos, pero también que entren por los ojos. Así que te aconsejo que busques tu Biblia y entonces nos pongamos a estudiar la primera lección del curso La Fe de Jesús. Acompáñame en oración y luego entonces comenzamos. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por este curso. Te queremos pedir que nos ayudes a estudiar la Biblia, que nos ayudes a comprenderla, que tu Espíritu Santo nos ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver en esta primera clase. ¿Puedo confiar en la Biblia? ¿Será que la Biblia es un libro confiable? ¿Qué tipo de libro es la palabra de Dios? Si estás haciendo con nosotros, con el Instituto Bíblico Nuevo Tiempo, este curso, ya recibiste vía email o vía WhatsApp, ¿sí? Tu hojita, la imagen de la lección número 1 de la fe de Jesús. Así que vamos con la primera pregunta. La Biblia es revelada por Dios. Número 1. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Quién será que las inspiró? Acompáñame a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí vamos a ver quién inspiró la Biblia, las Sagradas Escrituras. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dios la inspiró. Así que ahí marcamos en nuestra lección Dios. Dios inspiró las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, nos dice también el apóstol Pedro en su carta, que inspiró a los profetas para que escriban la Biblia. La Biblia es una biblioteca, ¿sí? Biblio significa biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia. Y la Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y todos ellos han sido inspirados por Dios. Dios capacitaba a aquellas personas que llamaba, como Moisés, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Mateo, Marcos, el apóstol Pablo, Santiago y muchos otros. Casi 40 personas llamó para escribir la Biblia y el Espíritu Santo los inspiraba para que la pudieran escribir, para transmitirnos el mensaje de Dios a nosotros. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2. ¿Quiénes recibieron la revelación? ¿A quiénes Dios le dio la revelación para que la escriban? Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos es un libro que fue escrito también por el apóstol San Pablo, ¿sí? Y es un libro muy hermoso, muy pero muy hermoso. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¡Wow! Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿y cómo hablaba Dios? A través de los profetas. ¿A quién se le revelaba Dios? A los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Inspirados por Dios, daban a conocer al pueblo
así como nos dieron a conocer a nosotros la palabra de Dios. Así que, ¿quiénes recibieron la revelación de Dios? Los profetas. Todos los que escribieron la palabra de Dios fueron los profetas, ¿sí? Ya sabemos que Dios inspiró las Sagradas Escrituras y que los profetas recibieron esa revelación. Pregunta número 3. ¿Cómo se considera las palabras de los profetas y apóstoles? Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Acompáñame por favor en tu Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mirá lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Sí, la palabra de Dios, la palabra de Dios. No es palabra de hombres, no es palabra de sabios, es la palabra de Dios. La pregunta número 3 nos decía, ¿cómo se consideran las palabras de los profetas y palabras de los apóstoles? Se consideran palabra de Dios. Ya sabemos entonces, querido amigo, querida amiga, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Se le reveló a los profetas y entonces todo lo que ellos escribieron hoy le llamamos la palabra de Dios, la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras. Así se le llama a la Biblia. También la Biblia es una fuente de orientación y de soluciones para nuestra vida. No podemos negar de que tenemos problemas en la vida. A ver, levantá la mano si no tenés problemas. Sí, no me levantes la mano, porque seguro que algún problemita tenés. Algún problemita. No sé, una canilla que no cierra. No te dije qué tipo de problema, pero siempre hay algún problemita en este mundo. Entonces la Biblia es la solución a esos problemas. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vamos a ir al libro de Salmos, el libro más largo de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Y vamos a ir al salmo más largo de todos, al Salmo 119. Allí vamos a buscar el versículo 105 y veremos a qué se compara la palabra de Dios. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia se compara a una lámpara para alumbrar el camino. El camino de la vida, el camino de las decisiones. ¿Cuántas veces tendríamos que leer la Biblia antes de decidir? Pero bueno, como no la conocemos o como la tenemos ahí en el estante y uno no sabe dónde leer, no, ¿qué voy a leer? Decido. Pero la Biblia es un manual, la Biblia es una luz que nos ayuda a ver bien el camino para no tropezar, para no caernos. El mundo nuestro, querido amigo y amiga, debes estar de acuerdo conmigo, está en tinieblas, está en oscuridad espiritual, en oscuridad moral. El amor ya se ha enfriado, la palabra no existe, ahora hay que hacerle firmar a todos. Está en oscuridad. Pero el Señor tiene su palabra para que alumbremos en medio de la oscuridad de este mundo, para que sepamos qué decidir, cómo decidirlo y cuándo decidirlo. Por eso es necesario tener la Biblia encendida como si fuera una lámpara. Si la Biblia fuera una linterna, imagínate andar con una linterna en la oscuridad pero apagada. Y alguien te diría, pero prende la linterna. No, es que no tengo tiempo para prenderla. Pero no vas a saber por dónde caminar. No, si yo sé, ¡pum! Y te tropezás, y te raspás, y te quebrás, y te lastimás. ¿Cuántos de nosotros andamos lastimados por la vida? Rotos por la vida, simplemente porque no prendemos la linterna que Dios nos dejó. No prendemos la luz de la Biblia para que nos diga dónde caminar. Prende la luz de la Biblia, seguí estudiando la Biblia, vas a ver que de a poco va a ser la lámpara que te ayude a decidir por qué camino seguir. Así que, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara que alumbra nuestro camino. Pregunta número 5. ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Biblia? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Cuál es la principal razón que hay para que se haya escrito la palabra de Dios? Dice así: pero estas, la palabra,
todo lo que se escribió, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito? Para que tengas vida. ¿En el nombre de quién? De Jesús, del Cristo. La Biblia se escribió para que conozcas a Jesús. Y de a poquito cada día lo vamos a ir conociendo más. La Biblia se escribió para que tengas vida en Jesús. Para eso se escribió la santa palabra de Dios. Vamos a ir a la pregunta número 6. Está bien, ¿no? No te me pierdas. Ya sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, se la reveló a los profetas, ¿sí? Entonces es palabra de Dios. Ya sabemos que la Biblia es una luz y que fue escrita para que conozcamos a Jesús y el plan que Él tiene para nuestra vida, para que tengamos vida en su nombre. Pregunta número 6. ¿Cuán importante es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Mirá lo que nos dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Wow! ¿Cuán importante es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Es muy importante. Es importante porque a través de ello encontramos la historia de Cristo. Encontramos su vida, su muerte y su resurrección. Encontramos perdón para nuestras cuestiones. Encontramos vida y sanidad. Se puede predicar el Evangelio de Cristo al entender la Biblia. Así que es inmensamente importante. Pero cuando entendemos la Biblia, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos? Este tiempo que estás dedicando para estar con nosotros estudiando la Biblia, ¿qué beneficio te dará? Vamos a ir a 2 de Timoteo, hoy estuvimos ahí. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Mira qué beneficios obtendremos al leer y estudiar la Biblia juntos. Dice así: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo, a quien Pablo le está escribiendo, de chiquitito conocía la Biblia. Pero ahora viene el beneficio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la Biblia nos da sabiduría para la salvación. La Biblia te da el beneficio de ser sabio, de ser sabia. A ver, ¿qué es sabiduría? Bueno, se dice que el hombre necio, la mujer necia también, tropieza 2 veces con la misma piedra. Se dice que el inteligente tropieza una vez y entonces no vuelve a cometer el mismo error. Pero se dice que el sabio aprende mirando los errores ajenos. La Biblia nos muestra cantidad de historias, de personajes, de hombres y mujeres como vos y como yo, que vivieron y se equivocaron. Y entonces nos muestra los errores de ellos para que nosotros no cometamos los mismos errores. También nos muestra los aciertos de ellos para que nosotros aprendamos de eso también. Así que la Biblia nos da sabiduría. Podés anotar ahí un beneficio, sabiduría para la salvación. También nos dice el versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. A ver qué beneficio me da. Para enseñar. La Biblia te enseña. Para corregir. La Biblia te va a ayudar a corregir alguna cosita que tal vez está mal en tu vida. La vida te va a instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro beneficio es que la Biblia te prepara para hacer obras buenas, para ser el mejor hombre, la mejor mujer. La mejor versión de vos mismo es vos conociendo la Biblia. Te prepara para ser el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor estudiante, el mejor estudiante. Acordate, el mejor no significa compararse con otros, significa alcanzar el mejor o el mayor grado dentro de tus posibilidades. Eso te da como beneficio el estudio diario de la Biblia. Pero hay otra pregunta maravillosa que nos dice: ¿qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? ¿Cuán importantes son para vos? La pregunta número 8. Y esto está en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Me encanta este versículo. Romanos 15, 4. Mirá lo que nos dice.
Mira estas bendiciones que te ofrece. ¿Serán necesarias en tu vida? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia se escribió para tu enseñanza y para la mía. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿te hace falta paciencia? ¿Sos mamá? ¿Sos docente? ¿Tenés un patrón terrible? ¿Te hace falta paciencia cuando salís a manejar por el centro? Paciencia. ¿Consuelo? ¿Te hace falta consuelo? ¿Has tenido alguna pérdida en la cual necesitas ser consolado o consolada? La Biblia te ofrece eso. Dios a través de su palabra te ofrece paciencia, te ofrece consuelo y no solo eso, sino que dice que tengamos esperanza. La esperanza es la confianza en el futuro, a pesar de lo que vemos, a pesar de cómo vemos que el mundo se cae a pedazos. La esperanza es confiar en el futuro. La Biblia te ofrece eso. ¿Será necesario en tu vida la paciencia, el consuelo, la esperanza? Dale una oportunidad a Dios. Seguí estudiando la Biblia semana a semana, clase tras clase, para ir conociendo más acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Pero una pregunta puede ser, pero mirá, querido pastor, hace años que se escribió la Biblia. Hace años. El primer libro se escribió allá por el 1500 antes de Cristo. El último libro se escribió más o menos en el 90 después de Cristo. El primer libro se escribió hace 3500 años. ¿Todavía me sirve a mí? ¿Me hablará Dios a través de ese libro tan viejo? Mirá lo que nos dice Isaías 48. ¿Cuánto tiempo dura la Biblia? ¿Por cuánto tiempo sirve la Biblia? Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia permanece para siempre. La Biblia te habla hoy, aunque fue escrita hace mucho, porque es palabra de Dios. No pierde su importancia, no pierde su mensaje, porque está hecha para los seres humanos. Y así como había seres humanos hace 3500 años, hoy también. Vos sos ser humano y yo también. Y la Biblia está hecha para nosotros. Así que podemos repasar que Dios inspiró las Sagradas Escrituras, los profetas recibieron la revelación y la entregaron al pueblo, y entonces nosotros recibimos la Biblia escrita por los profetas inspirados por Dios. La Biblia se compara a una lámpara que nos ayuda a andar por este camino y a decidir lo mejor siempre. Y también Dios quiere que conozcamos a Jesús a través de la Biblia y el plan que Él tiene para nuestra vida. Nos da beneficios, como ser sabios para la salvación, como instruirnos, enseñarnos, prepararnos para toda buena obra. También nos ofrece paciencia, consuelo y esperanza. Hay algunas sugerencias que queremos darte para estudiar y para creer en la Biblia, para confiar en ella. Para poder confiar hay que conocer. Nadie confía en una persona que no conoce. Es por eso que para confiar necesitamos conocer la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, la palabra de Dios tiene este mensaje. Deuteronomio 17, 19 dice, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda de Jehová su Dios, a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos y ponerlos por obra. Tenés que tener una Biblia y leerla todos los días para conocerla y entonces confiar en ella. La misma idea se repite en Hechos 17:11. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice, hablando de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Todos los días los bereanos tomaban un tiempito para leer y estudiar la Biblia. Si querés confiar en la palabra de Dios, tenés que conocerla. Lee una porción todos los días y te vamos a ayudar con eso también. Mirá lo que nos dice el segundo consejo, aceptar los consejos con gozo y alegría. Jeremías capítulo 15, versículo 16, tiene un mensaje hermoso. Mirá lo que dice Jeremías acerca de la palabra de Dios. Jeremías 15, verso 16. Dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Comer significa asimilarlas, ¿no? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Necesitamos recibir la Biblia con alegría. El Dios te está hablando a través de la Biblia. Dios te quiere dar paz, te quiere dar esperanza, te quiere dar plenitud en tu vida. Vivir sus enseñanzas en forma práctica. Claro que sí.
también necesitamos vivir las enseñanzas en forma práctica para confiar en ella. Mirá lo que nos dice Apocalipsis 1:3, una promesa hermosa. Dice, bienaventurados. Bueno, ¿qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen la palabra de esta profecía del Apocalipsis, pero así también. Bienaventurados los que leen la palabra de Dios, porque ahí nos habla el Señor, pero no solamente la leen, sino que guardan las cosas en ellas escritas. Guardar no significa guardar, significa poner por obra, significa poner en práctica lo que la Biblia te enseña. Último versículo que leemos hoy. Necesitamos meditar en la Biblia para conocer a Jesús. La Biblia es la que da testimonio de Jesús. Eso se encuentra dicho por Jesús en Juan 5:39. Mira, palabra de Jesús aquí dice así. Escudriñad las Escrituras. Escudriñar significa estudiar, meditar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia testifica de Jesús. La Biblia testifica de su amor por vos. La Biblia testifica de Él. Para conocer a Jesús debemos meditar, estudiar en la palabra de Dios. Hay un compromiso de fe al final de cada lección. Esta es la primera, pero en cada una tendrás un compromiso de fe, donde vos vas a poder comprometerte en fe ante el Señor, pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro y tomando decisiones para tu vida. Dice así, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es que creo que la Biblia es revelada por Dios. ¿Crees que la palabra de Dios es revelada por Dios? ¿Crees que la Santa Biblia es revelada por Dios? La acepto como regla de fe y decido leerla diariamente. ¿La aceptás como regla de fe? Como que es la que tiene la verdad. La palabra de verdad también se define en otro versículo. ¿Decidís leerla diariamente? Aunque sea un poquitito, algún versículo. No estás prometiendo leerla, estás decidiendo. Puede ser que algún día se te pase, pero si lo decidís, lo podés decidir todos los días. Si es así tu decisión, podemos hoy tomar esta decisión juntos, ¿sí? Y juntos, si tenés la hojita a mano de la lección, podés poner tu firma y tu nombre y la fecha para recordar después, cuando pase el tiempo, la decisión que tomaste de leer la Biblia todos los días y aceptarla como regla de fe. Del lado de atrás de la hojita de la lección, tenés ahí un poquitito más de información y algunos otros versículos. Pero también tenés una sección que es muy importante. Esa sección se llama Comunión, alimentando mi fe. Y tenés a partir de hoy 7 textos sugeridos para meditar cada día. Hoy te tocaría meditar en algún momento del día en Salmos 23, del 1 al 3. Luego tendrás Salmos 34, 4 y 5. El día 3, Proverbios 3, del 5 al 7. El día 4, Isaías 55, del 1 al 9. Juan 3, 16 y 17 el día 5, Romanos 5, 6 al 8 en el día 6 y Apocalipsis 22, 6 y 7 en el día 7. Cada día meditarás en estos cortitos versículos y al lado escribirás lo que pensás que Dios te dijo a través de esos versículos. Esto te va a ayudar a crecer un montón. Y también, si querés fortalecer tu fe y esto te ha servido, lo podés compartir con otras personas para que ellos también aprendan acerca de la palabra de Dios. Te invitamos también a que pongas el nombre de algunas personas para orar por ellas. Tal vez sabes que necesitan de Dios y necesitan de su palabra para obtener también consuelo, paciencia, esperanza, como la que vos estás obteniendo a través de la palabra de Dios. Me gustaría orar con vos. Me gustaría orar para poner nuestra vida en las manos de Dios y poder pedirle a Dios que nos ayude a cada día leer estos textos, meditarlos y analizar qué nos está diciendo Él a través de su palabra. ¿Vamos a orar? Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias por esta hermosa lección de la fe de Jesús. Gracias porque podemos arrancar este camino de aventura a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada amigo y amiga que está ahí, ahora en este momento, orando con nosotros, entregando su vida a ti y pidiéndote, Señor, que lo ayudes, la ayudes también para poder leer la Biblia y meditarla un poquitito cada día. Hemos aceptado tu palabra como regla de fe. Hemos aceptado dedicar tiempo a leerla todos los días. Ayúdanos para poder hacerlo.
Si hay alguien que está allí que está pasando por un problema difícil, bendícelo también, Señor, y ayúdalo a que conozca el plan que tú tienes para su vida, para que tú le des plenitud, vida eterna, sanidad y cuantas otras cosas que quiere darles. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor Jesús.